El protagonismo personal deseado por Castro en el conflicto de Angola crearía tensiones entre él y el general Ochoa desde los mismos inicios de la campaña de Quito. Castro quería dirigir todas las operaciones directa y personalmente desde La Habana, a 6.000 millas del escenario bélico. El general Ochoa determinó evitar el choque con Castro, aunque hizo caso omiso a las instrucciones provenientes de La Habana. Así comenzaría la guerra de los cables cifrados entre ambas figuras. Castro se había jugado el todo por el todo, enviando a ese escenario sus mejores armas, su mejor general y un total de 60.000 soldados, moviendo todo este aparataje con sus propios medios. Fueron barcos cubanos los que transportaron tanto a los soldados como a los medios de guerra. Ochoa arribó a Angola con la flor y nata del ejército cubano, acompañado de una constelación de generales curtidos en otras campañas africanas: Sintra Frías, Tomasevich, Lara Rosselló, Patricio de la Guardia, por mencionar unos cuantos. De inmediato, determina el envío de las tropas especiales al mando del general Patricio y del coronel Álvaro López Miera para reforzar a Quito Guanabale. Así y todo, mantuvo precavidamente sus reservas estratégicas lejos de este teatro de operaciones, considerando en total desacuerdo con el criterio de Castro que la ciudad estaba perdida desde el punto de vista militar. Existía un serio problema de logística y de abastecimiento causado por los 200 kilómetros de bosque y tupida maleza entre Quito Guanabale al este y la villa de Menongue, asentamiento del grueso de las tropas, logística y aviación cubanas. No obstante, las medidas de defensa que el general Ochoa introdujo en Quito Guanabale, como puntos móviles de reservas y de campos minados, colocaron de inmediato a las fuerzas de defensa sudafricanas en una situación sumamente precaria. Para enero de 1988, África del Sur se ve presionada a enviar 6.000 soldados de refuerzo al frente de batalla. La toma de Quito Guanabale se presentaba difícil y solo sería posible mediante un ataque frontal con un alto precio en vidas humanas, para lo que el gobierno de Pretoria no había preparado a su población. Castro y el general Ochoa comienzan a discrepar en cuanto a la coordinación general de las operaciones militares. Pero el encontronazo más virulento entre ambas figuras surge por el traslado de varias brigadas fuera del escenario de Quito Guanabale, ordenado por el general Ochoa. Castro le combina de la siguiente manera: nos han disgustado mucho las inesperadas ideas que resultan inexplicables y chocan con nuestras concepciones de lucha en el sur contra Sudáfrica. Bajo intensas protestas de La Habana, el general Ochoa también retira las tropas cubanas radicadas en la cercana base de Menongue. Las razones eran claras. Mientras Castro buscaba dar la batalla definitiva con todas las fuerzas en Quito Guanabale, Ochoa no estaba seguro de cuál sería el escenario favorable a sus unidades para entablar el choque decisivo. Además, había surgido una situación nueva en el centro de Angola, un despliegue extensivo de UNITA que obligaba a proteger a otros puntos claves del país. Para enero de 1988, la situación sigue aumentando en temperatura. Ochoa decidirá que el papel primordial en la defensa de Quito Guanabale deberán jugarlo tanto la aviación como un frente flexible y móvil, pues se contaba con un poderoso grupo táctico de reserva. Al no tener en cuenta la superioridad aérea y desconocer el terreno, Castro combinará al general Ochoa para que se compacte en Quito Guanabale, sitúe los tanques como meras piezas de artillería y comprometiese allí todas sus reservas. Las tropas sudafricanas que iniciaron el avance sobre Quito Guanabale estaban compuestas por 9.000 soldados, tanques pesados, blindados, artillería de largo alcance y reactiva, así como cazas reactores. El 3 de enero, los sudafricanos destruyeron el puente sobre el río Quito con un avión teledirigido. El 14 se produce un feroz asalto de los batallones sudafricanos y de UNITA bajo cubierta de barraje de su artillería de largo alcance. La operación cubría un frente muy extenso al este del río Quito, que el general Ochoa defendía con 3 brigadas angolanas separadas entre sí por brechas de 5 kilómetros de extensión. La alarma de Castro se refleja entonces en la cantidad de cables que envía a su general, donde le ordena retirar las 3 brigadas para disminuir la línea del frente
y llenar las brechas entre las mismas usando las reservas. Se debe reducir el perímetro de la defensa en el este del río, replegando las 59 y la 25 brigadas hacia posiciones bien fortificadas, más próximas al río. Estas dos brigadas deben cubrir la dirección este, de modo que la 8ª brigada recupere su misión de transportar abastecimiento. Pero los generales Ochoa y Cintra Frías tenían preparada una trampa para todos. Las brechas entre brigada y brigada por donde se lanzaría el enemigo eran letales campos minados donde los blindados sudafricanos se romperían los dientes una y otra vez. Se envía entonces un contingente de tanques dirigidos por el coronel Hernio Hernández para cubrir las brechas que dejaban las brigadas de infantería. Así se detendría este ataque del enemigo debido al minado de campos, a los golpes constantes de la aviación de Menongue y a la artillería. Por otra parte, el general Ochoa, en concierto con sus lugartenientes, los generales Cintra Frías, Llorente y Lara Rosselló, quería mantener las líneas extendidas con vistas a que el cerco no ahogase la habilidad de desplazar con rapidez las brigadas que mantenía en reserva dentro del perímetro. Así aconteció cuando el ataque sudafricano desaloja de sus posiciones a la 21 Brigada y Ochoa mueve su grupo táctico desde Menongue con un batallón de tanques y artillería. El general realizará otra movida arriesgada en la defensa de Cuito-Guanavale, al dejar en cierto modo aislado del lado oeste del río a un número de brigadas angolanas que dependían de un puente constantemente atacado por la artillería enemiga. Pese a que Castro le combinaba reajustar de inmediato esta posición, Ochoa estimaba que si se abandonaba la ribera del río se perdería el control del centro logístico del campo de batalla. Los generales cubanos en el campo de batalla, contrarios al criterio de Castro, estaban convencidos de que la concentración de fuerzas sudafricanas y de UNITA aún no era suficiente para romper los bordes delanteros de sus líneas defensivas. Pero Castro seguiría insistiendo en la descabellada idea de compactar las tropas. El 17 de enero vuelve a intervenir. Actualmente las posiciones de las 59 y 25 brigadas son muy arriesgadas, estando expuestas a cualquier ruptura por la dirección donde estaba la 21 brigada. Tales riesgos no deben seguirse corriendo. Mientras Castro y su Estado Mayor en La Habana no entendían el cuadro general de la contienda que se desarrollaba en Angola, era evidente que en Angola los generales cubanos junto a Ochoa habían logrado estancar a los sudafricanos alrededor de Cuito, obligándoles a una guerra de posiciones. Los papeles se habían invertido. La iniciativa y el movimiento ya no pertenecían a UNITA y África del Sur, sino al bando del general Ochoa.